Dios les bendice, familia. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de compartir la palabra del Señor con ustedes en este segundo mensaje que Dios me diera mientras estaba allí hospitalizado en Lima, Perú. Damos gracias a Dios por que Él siempre llega a tiempo con su palabra y nos muestra cuánto nos ama. En esta ocasión quisiera hablarles de esa experiencia donde Dios me llevó a pensar, y era como si me estuviese haciendo una pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti? Y recuerdo que tomando el lápiz comencé a anotar aquellas cosas que en realidad tienen todo el valor que nosotros necesitamos darle. Recuerdo que vino a mí esa frase que por lo general la gente siempre dice: nosotros no valoramos lo que tenemos hasta que no lo perdemos. Y a veces es así, lamentablemente, con el ser humano. Así que hoy les hablaré de esas 10 cosas que el Señor me permitió escribir y luego poner en orden de prioridad. Así que comencemos y veamos en la palabra del Señor las cosas que en realidad tienen suma importancia para nosotros. Y es muy probable, y no está mal, de que tus prioridades no sean las 10 que yo encontré. Está bien, por cuanto todos tenemos prioridades diferentes. Pero solo quiero compartirte lo que Dios me mostró en ese día, lo que en realidad debería de tener importancia para mí en este tiempo en que me ha dado esta oportunidad de vivir de nuevo. Así que por la palabra pude llegar a la conclusión de que, por supuesto, número 1 es Él y Él como Padre. La palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hijo de Dios, disfrutar de la paternidad de Dios, de llamar a Dios Abba, como dice en Romanos 8, del verso 15, que Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud para vivir otra vez en temor, sino que nos ha dado un espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Y ayer, mientras grababa el primer mensaje, te decía que para mí lo que más he disfrutado desde el comienzo de mi caminar cristiano fue cuando Dios me dijo: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Así que para mí lo más importante es disfrutar de ese amor del Padre, de ese Dios que nunca me deja, que nunca me desampara, que siempre está allí cuando más lo necesito. Que en Isaías capítulo 66, versos 12 y 13 dice que lo que Él anhela es amamantarnos, tenernos tan cerca como una madre tiene a su recién nacido, que también quiere cargarnos en sus brazos, que también anhela ponernos sobre sus rodillas y mimarnos, que así como la madre consuela a sus hijos, así los consolaré yo, dice el Señor. Ese es nuestro Padre, un Padre amoroso, cariñoso, que sí nos disciplina, porque Él al que ama lo disciplina, pero aún en la disciplina lo hace porque nos ama a ti y a mí. En segundo lugar, pude anotar la revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que todavía andan enceguecidas, que todavía no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Y tú y yo tenemos esa revelación de quién es el Hijo de Dios, aquel que pagó el precio por nuestros pecados, aquel que fue a la cruz a morir por causa nuestra. Tener esa revelación, que la venda haya sido quitada, es algo precioso. Pero no es la revelación solamente del Cristo que nace en un pesebre, que muere clavado en una cruz, como lo veía hoy en el devocional de Juan 19, que carga las espinas, que recibe latigazos, que es herido, molido por causa nuestra. Pero la revelación de un Cristo glorificado, de aquella que nos habla Apocalipsis capítulo 1, desde el verso 9 hasta el 20, donde dice que Juan oyó esa voz que le dijo: Juan, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Y dice Juan que cuando lo ve,
él ve a un Cristo lleno de fuego, blanco, refulgente, pero un Cristo que cuando Juan cae como muerto, luego va y le pone la mano en su hombro y le dice, no temas, soy yo, el que estaba muerto, pero ahora vive. Yo soy Jesús. Damos gracias a Dios por esa revelación, porque Él quiere mostrarte quién es Él. Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Él es el príncipe de paz que quiere ayudarte en toda circunstancia. Y por eso es precioso poder valorar esta revelación de quién es el Hijo de Dios. En tercer lugar, está en ese orden, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no me refiero al poder que toda la gente siempre está hablando acerca del Espíritu Santo, sino la persona del Espíritu Santo. Aquel que estaba en el cielo, pero cuando Cristo asciende y llega, Dios le dice, es hora de mandar al otro Consolador. Y Él lo derrama, pero no para visitar a los suyos, sino para quedarse. ¿Dónde? En nuestro corazón, como dice Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. Vayamos y veamos cómo Pablo lo está diciendo. Primera de Corintios 3, 16. La palabra del Señor dice así. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Precisamente lo que el Señor había prometido en Juan, en el capítulo 14, 17, cuando Él está hablando en esos últimos días con ellos, les dice, el Espíritu de verdad. Veamos desde el 16 para entender un poquito mejor. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Sí, mi hermano, el día que tú entregaste tu vida al Señor, querida hermana, el día que tú te rendiste ese día, Él vino a morar dentro de tu corazón. Está más cerca de lo que tú piensas. Es la persona con la cual tú puedes hablar cada mañana y decir, buenos días, papito Dios, buenos días, Señor Jesús, buenos días, Espíritu Santo. Lamentablemente muchos todavía se quedan con esa comparación de que el Espíritu Santo es como la electricidad, que tú necesitabas conectarte para recibir ese poder. Bueno, es más que el poder, es una persona. Es una persona que habla, una persona que siente, una persona que tiene sus propias decisiones. Es una persona que en el libro de los Hechos tú ves que está hablando, llamando, capacitando, consolando, fortaleciendo, guiando. Es una persona que anhela y desea no solamente morar en ti, sino decirte el camino a seguir. Número 4, ¿qué es lo más importante después del Padre, después del Hijo, el Espíritu Santo? La familia. Eso debería ser en nosotros. Lamentablemente a veces no le damos el valor que ella tiene. La palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 18 que cuando Dios crea al hombre, después de haber dicho que todo lo que hizo estaba bueno, hay algo que no está bueno y Él dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y luego entonces, versículo 24 nos habla de lo que Él hizo, la trae y le dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Él establece el matrimonio, Él establece la familia, de ahí vienen los hijos. Esos hijos que dicen en el Salmo 127, verso 3 al 5. Mira cómo lo describe el salmista. Porque a veces pensamos que los hijos son un tropiezo, que los hijos lo único que hacen es darnos problemas, pero mira cómo lo ve Dios. Salmo 127. Dice la palabra, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en medio del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó
su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos son la herencia que Dios nos ha dado. Y yo he pensado esto en muchas ocasiones. Cuánto Dios confía en ti y en mí, que nos ha dado preciosas criaturas en nuestras manos para que se los criemos a Él. Malaquías dice que Él, Dios, quería una descendencia para Él. Y nos la dio a nosotros para que nosotros tengamos esa responsabilidad de criarlos en sus caminos. No son un estorbo, no son un tropiezo, no es para amargarte la existencia. Son para bendecirte, inclusive dice aquí, para que te defiendan delante de tus enemigos. Créeme, veo a Gaby, veo a Josué y los veo como un regalo de Dios. Cuántas ocasiones Dios me ha hablado a través de ellos, me ha dicho: Luis, todavía confío en ti y en Jimena, aquí están. Críenlos, ayúdanles, estórbenles cuando sea necesario, pero son herencia de Jehová. La mejor herencia que Dios nos pudo haber dado son nuestros hijos. Hay muchas parejas por las cuales oro que todavía no tienen esa bendición de tener hijos. Hermano, tú los tienes. Hermana, tú las tienes. Aquellas madres solteras, gracias porque decidiste no abortarlos, porque decidiste tenerlos, suplirles todo lo necesario. Y por eso el Señor va a bendecirte, va a honrarte delante de ellos y te da las promesas que están en Isaías, capítulo 49, 25, Isaías 54, 13, Isaías 59, 21. Ahí está bien claro que dice: tu pleito yo lo defenderé y todos tus hijos serán salvos. Tus hijos serán enseñados por Jehová. Se multiplicará la paz de tus hijos. Pero luego, en el último, Isaías 59, 21 dice: y este es el pacto que haré con ellos, dice Jehová. Mi espíritu y palabras que puse en tu boca no faltarán de la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos desde ahora y para siempre, ha dicho Jehová. Inclusive hay promesas para los nietos. Sí, esa dicha de ser abuelos. Así que es Dios, Espíritu Santo, el Hijo y luego la familia. En quinto lugar, para mí, no debe faltar la bendición enorme de tener la palabra del Señor. Y pregunto, pienso, ¿cuántos creyentes en esos países donde no pueden tener una Biblia desearían tenerla para estudiarla, escudriñarla y recibir esa bendición diaria? Y a veces en nuestros hogares tenemos infinidad de Biblias, de todas las versiones, de todos los tamaños, colores, pero no la leemos a diario. Y ella misma, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 y 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquellos que son analíticos estarán pensando: pastor, pero creo que la Biblia es antes que la familia. Tienes toda la razón. En matemáticas a mí me enseñaron que el orden de los factores no altera el producto. Tú quieres ponerla número 4, está bien. Yo te estoy diciendo de 10 cosas que en 30 días el Señor me puso a pensar qué es lo más importante para ti. Y tienes toda la razón. La palabra te va a mostrar la importancia también de la familia. Así que después de estas 5 cosas, seguí anotando. Y la sexta es la iglesia, la familia de la fe. No te imaginas con cuánta anhelo y deseo quería llegar a la iglesia. Y en mi mente, cuando cerraba los ojos, me ponía a pensar en cada familia de la iglesia donde ahora me congrego y cuánto deseaba poder abrazarles y saludarles. Hermanos, cuando hablo de la familia de la fe, cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando del edificio, las 4 paredes. Estoy hablando en la gente que ahí se congrega. Eso es lo importante para mí. Jesús pensó en los 12, Jesús pensó en los 120, Jesús pensó en aquellos que se reunían en las casas, en aquellos que después de haber visto alzar al cielo, capítulo 1, versos 13 y 14, de hecho nos dice que se fueron al aposento alto y nos da la lista de los 12. ¿Qué hacían allí
estos 120, la palabra del Señor dice que ellos perseveraban unánimes juntos en oración. Ellos estaban allí para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ellos estaban allí para poder esperar esa promesa del otro consolador hasta que Él llegó. Pero no solamente hacían eso, fíjate bien, más adelante en Hechos capítulo 2, se nos dice en el verso 42 al 47, mira los detalles que nos da la palabra de lo que hacía esta gente cuando recién se fundó la iglesia. Dice así la palabra del Señor, 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabes que he llegado a entender? Que si amo a Dios, amo a su iglesia. 10 años en este ministerio, visitando más de 15 países, me quedo sorprendido, maravillado cada vez que voy a un módulo de la escuela de oración, cuando veo cuando Él viene a ese lugar y muestra su amor de una manera palpable, tangible. Eso es lo que más he disfrutado por 10 años y por eso lo que hago, lo hago con tanto anhelo y deseo de ver la presencia manifiesta del Señor y de ver cuánto Dios ama a sus hijos. Por eso amo su iglesia y por eso tengo mucho cuidado de estar hablando mal de la iglesia, porque la iglesia es la novia del Cordero, porque la iglesia son sus hijos, aquellos a quien Él ha redimido, ha limpiado, ha restaurado y los tiene juntos. Ten cuidado de hablar mal de la iglesia. A la final, si hablas mal de la iglesia, estás hablando mal de ti, porque tú eres parte de esa iglesia. Número 7. Algo que no valoramos hasta que lo perdemos, la salud. Primera de Corintios capítulo 3, el verso 17, nos da una tremenda advertencia. Dice así: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, este cuerpo a veces lo descuidamos, no lo tratamos bien, a veces comemos lo que no debemos comer, y es lo que más nos gusta a veces. Es el templo de Dios, es el templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo. No esperemos a estar enfermos para entonces decir, wow, ahora en adelante sí me cuidaré más. Número 8, aunque te parezca raro, puse aquí el trabajo. ¿Por qué el trabajo? Porque veía a la gente que limpiaba el hospital, porque veía a la gente que traía la comida, porque veía a la gente que venía y nos bañaba, nos limpiaba, arreglaba la cama, de luego venían otras que venían a darnos la medicina, luego venían los doctores, luego venían los administradores, luego venían los de mantenimiento, y veía que en el hospital cada quien tenía su trabajo. Y a veces renegamos, y a veces nos quejamos, pero después cuando lo perdemos, entonces quisiéramos tener. Por eso es que yo creo que Dios a cada uno nos dio un talento, en particular una vocación. Y yo veía ahí en el hospital gente que en realidad había sido llamada para lo que hacía, como la terapista, que me saca de la cama, me enseña a caminar, empieza a fortalecer cada músculo de mis brazos, de mis piernas, para que cuando caminara no me cayera, tuviera el equilibrio. Y me acuerdo que ella ponía una mano al frente y otra atrás en caso de que yo me fuera para otro lado. Pero ella me ayudó, después la contratamos, fue al apartamento y terminó proveyéndome 1 hora de su tiempo para que pudiera caminar. Recuerdo, jamás olvidaré, no sabíamos si era o no cristiana, pero un buen día cuando me sacó de la cama y veía que estaba bien débil, empezó a orar. Sí,
una terapista en el hospital, empezó a orar para que Dios me diera su fortaleza, para que Dios me ayudara para poder hacer los ejercicios. Qué hermoso es tener un trabajo que nosotros entendemos que Dios nos lo ha dado para glorificar su nombre. Quiero mencionarte 2 casos en la Biblia donde Dios da talento, una vocación para bendecir a otros. Primera de Samuel, en el capítulo 16, verso 23, nos habla de un jovencito que su trabajo, su vocación principal era cuidar las ovejas de su padre, pero tenía otro talento. Primera de Samuel 16, 23, dice: permíteme encontrar Primera de Samuel, no te quiero leer Segunda de Samuel porque vas a decir eso no tiene nada que ver con lo que está hablando. Primera de Samuel 16, 23. Ya te diste cuenta que no soy de los que usa la tecnología para ver todos los versículos. Me gusta usar mi Biblia y andar de una página para otra. Y dice: y cuando el espíritu malo de parte de cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo lo apartaba de él. Qué hermoso. No sé si has tenido la bendición, yo lo he visto. Cuando gente que toca un instrumento o canta lo hace para Dios y edifica y bendice a todos aquellos que están a su alrededor. Pero mira, había otro trabajo, otra vocación. Yo sé que esta quizás la has oído antes, pero de todas maneras te la voy a leer. Está en Hechos, capítulo 18, el versículo 3. Dice, verso 2, leamos desde el 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. ¿Quién? Pablo. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. No importa lo que tú has aprendido a hacer en tu vocación. Si lo usas para Dios, Dios se va a glorificar. Pablo decía, tengo una gloria y esta nadie me la puede quitar, que no he sido carga para nadie, porque estas manos me han bastado para hacer mi trabajo. Él hacía tiendas, de ahí su dinero para seguir en las misiones, plantando iglesias. Qué hermoso es poder tener un trabajo, usarlo para adquirir esos ingresos, bendecir nuestra familia, pero bendecir también a su iglesia. Número 9. ¿Sabes qué? También me di cuenta que es un privilegio el poder servir a Dios. Él pudo haber escogido a tantos otros, pero la verdad es que nos escogió a nosotros, a cada uno de nosotros, para ser un colaborador, un embajador, para ejercer una función en su cuerpo, la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9, lo dice de esta manera. Primera de Corintios 3, el verso 9. Dice así la palabra del Señor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y mira cómo lo dice más adelante. Primera de Corintios, capítulo 12, vamos al versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y después dice inclusive que nadie puede decirle a otra persona, no te necesito. Todos nos necesitamos. Mira cómo lo ve Pedro, primera de Pedro 4:10. El apóstol está viendo a la iglesia como un edificio donde todos somos piedras, pero también habla acerca de lo que Dios nos ha dado y cómo nosotros deberíamos usarlo para traer gloria al Señor y edificarnos los unos a los otros. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué hermoso, ¿no les parece? Pero a veces
como ahí en esa cama y después por 2 meses más en convalecencia, me sentía como que algo faltaba y era que no podía ir a la iglesia, no podía hacer mi parte. Pero qué bueno sea el Señor que si no podemos ir a la iglesia, si no podemos hacer lo que tanto anhelamos, podemos orar por otros y de esa manera bendecirles. Y por último, que creo que es importante para mí en estos últimos años, es la presencia manifiesta de Dios. Les confieso que a veces me sentía solo, pero la realidad era otra. Sus promesas siempre se cumplen aun cuando no lo sintamos. Vayamos a Éxodo 33:14, que ha sido el versículo para mí de estos 10 años. Moisés le dice a Dios, si tu presencia no va con nosotros, no iremos. Y Dios le responde, le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Créanme, mis hermanos, 10 años. Ni una sola vez se me ha pedido una credencial como ministro de una denominación. Pero doy gracias a Dios que cuando llego a un país sin conocer a nadie, absolutamente a nadie, he hablado por teléfono con alguien y ese alguien me recibe en el aeropuerto, me lleva y vamos a la iglesia, es su presencia manifiesta la que más he valorado. Y hasta el día de hoy anhelo meterme detrás de esa puerta al closet, encontrarme con Dios, porque su presencia me da descanso, me da reposo. Él lo dijo en Mateo, capítulo 28, verso 20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y lo dice en el 18:20 de Mateo también, que donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré con ellos. Es su presencia manifiesta lo que más necesitamos. Así que 10 cosas. Número 1, Dios como Padre. Número 2, la revelación de Jesucristo. Número 3, la persona del Espíritu Santo. Número 4, la palabra de Dios. Número 5, la familia. Número 6, la iglesia. Número 7, la salud. Número 8, el trabajo. Número 9, el poder servir a Dios. Número 10, la presencia manifiesta de Dios. Cuando hablaba de la familia, me olvidé de decirte algo sumamente importante. No esperes que tus seres queridos mueran para tener que ir al cementerio a decirle cuánto los amabas. Aprovecha hoy. Saca tiempo hoy para abrazarles, besarles, llamarlos y decirles cuánto les amas y estás agradecido por ellos. Oremos al Señor. Padre, gracias, porque hay momentos donde podemos detenernos, pausar y pensar, ¿qué es lo más importante para mí? Dinero, casa, trabajo, lo material. O en realidad lo eres tú, tu Hijo, tu Santo Espíritu, tu palabra, mi familia, la iglesia, el poder trabajar para traer el sustento a casa, el poder colaborar en tu reino, tu presencia manifiesta, la salud que me ha dado. Señor, ayúdanos a meditar, a pensar qué es lo más importante hoy para cada uno de nosotros, que valoremos lo que tenemos, que no sea necesario perder la salud para saber cuán preciosa es la salud. Señor, una vez más, gracias por esta oportunidad de ir a tu palabra y ver lo que en realidad importa en esta vida. Gracias por nuestros hijos, la esposa que nos ha dado, esa ayuda idónea. Gracias, oh buen Dios, por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo en nosotros y a través de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.